Buscando la noche en este martes de salud, hoy queremos saludar a la doctora Mónica Restrepo Ortiz. Ella es bacterióloga, especialista en biología y genética forense y también tiene una maestría en criminalística. Doctora Mónica, bienvenida a la FM, ¿cómo está? Hola, muchas gracias, bien, ¿y usted? Bueno, doctora, vamos a tratar un tema bien interesante. Hoy vamos a hablar acerca de las pruebas de ADN, paternidad, todo eso que seguramente muchos de nuestros oyentes en el eje cafetero tienen alguna duda por ahí, quisieran tener a un especialista que les aclare este tipo de temas. Empecemos por lo primero, doctora. ¿Qué es la prueba de ADN? Bueno, mira, una prueba de ADN es cuando por medio de un juzgado o una persona de manera particular quiere salir de dudas. ¿Soy el papá? ¿No soy el papá de un menor o de una niña o de un niño? Así ya esté adulto. No interesa que sea recién nacido, puede estar adulto, pero quiere salir de esa duda porque ha respondido, porque ya le dio el apellido, porque no se parece o por cualquier inquietud que le surja. Entonces es solicitar una toma de muestras para hacer un cotejo genético y determinar si ese hijo, si esa hija es o no realmente su hijo biológico. Es decir, cuando alguien de pronto ve a una ex pareja con un hijo o una hija que dice, ve, como que se parece a mí, ¿será que cómo hace uno para pedir esa prueba de ADN? ¿Hay que pedir el consentimiento de esa mamá, de esas personas? Bueno, las pruebas de paternidad se pueden hacer de dos formas. Se pueden hacer legales o informativas, Ajá. lo que se llama últimamente pruebas anónimas. Entonces, que quede claro, hay dos tipos de pruebas, las pruebas legales y las pruebas anónimas. Las pruebas legales tienen que ser a través de un juzgado de familia. Por lo tanto, la mamá a la que el señor no le responde por la plata para su hijo, o el señor que tiene dudas de una joven que le está diciendo es que este hijo es suyo, puede hacerlo a través de un juzgado de familia poniendo una demanda. O también puede hacerlo de manera anónima. Por ejemplo, en Pereira hay un laboratorio en donde sin necesidad de interponer una denuncia penal puede ir con la menor o con el menor y hacer la toma de la muestra para que le hagan las pruebas genéticas. Sencillo. Sencillo. Bueno, doctora, y ya teniendo en cuenta el tipo de pruebas que existen, yo quiero preguntarle acerca de cómo se toma la prueba. ¿Se toma la muestra y listo o también funcionan otras partes del cuerpo, como por ejemplo el cabello? Bueno, las pruebas para investigación de paternidad siempre hay que seguir un protocolo que ya está establecido en cualquier laboratorio de genética. Siempre hay que llevar a la parte interesada, o sea, si un señor tiene dudas acerca de si una niña es su hija, tiene que llevar la niña. Entonces hay que tomar la muestra de sangre de la menor, tomar la muestra de sangre del señor, que hasta ese momento se va a llamar el presunto padre. Cuando es un laboratorio particular, previamente hay que hacer una consignación bancaria de un valor determinado y generalmente se toman las muestras, se procesan y hay laboratorios en donde los resultados llegan más o menos en 6 o 7 días. Es decir, si la persona le toma las muestras un lunes, el jueves o viernes ya le estarán entregando los resultados. Pero cuando la muestra se ordena por medio de un juzgado de familia o del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los requisitos son diferentes, porque hay que llevar al menor, lo tiene que llevar su representante legal, que generalmente es la mamá y el presunto padre. Entonces tendrán que ir los tres implicados en el caso a la toma de la muestra. Hay que llenar unos formatos de autorización que se llaman consentimiento informado, hay que tomarles unas huellas dactilares a los adultos, hay que aportar la fotocopia del documento de identidad, hay que tomarles una foto a los tres juntos y después de eso se hace la toma de la muestra. Las muestras generalmente son sangre y ya no es chuzar, sacar un tubo de sangre de la vena, sino que es un chuzoncito en un dedo y se sacan unas 5 o 6 goticas de sangre. Eso es como cuando se hace la prueba de RH, Del ¿no? RH, así es. Una chuzoncito en un dedo y unas goticas de sangre. Y ya técnicamente hablando sobre unos términos que se manejan y que en su especialidad se manejan, podríamos preguntar qué son los polimorfismos genéticos. Sí, lo que pasa es que ya esos son términos muy técnicos que manejan solo los genetistas. Cuando ya analizan la muestra, le hacen una secuencia al genoma y pueden determinar si esos polimorfismos genéticos
son coincidentes con el presunto padre, con la madre y el menor. Pero digamos que en términos comunes no es necesario ir hasta tan allá. Doctora, una pregunta que me surge, digamos, yo quiero saber si X niño o niña es mi hijo. ¿Es necesario que de pronto también esté la mamá, tomarle una prueba a la mamá o no es necesario? ¿Podemos hacerlo solamente con el niño o niña y con mi prueba? Bueno, cuando usted la va a hacer de manera particular, usted puede ir solo con su menor, solo. Pero cuando la prueba es ordenada a través de un juzgado de familia, cuando hay una demanda por una afiliación, por unos alimentos, por una cuota alimentaria, cuando la demanda también es por bienestar familiar y ya es un caso penal, sí tiene que ir la mamá. Tiene que ir la mamá, el menor y el presunto padre. Es obligatorio que vayan los tres. ¿Y por qué es obligatorio? Porque el ADN de todas las personas proviene el 50% aportado por el espermatozoide del papá y el restante 50% aportado por el óvulo de la mamá. Por lo tanto, el ADN de todos nosotros es mitad y mitad. Y para hacer una prueba genética verdaderamente confiable y que tenga legalidad jurídica y penal, hay que tener la muestra de sangre de la mamá, la muestra del niño o de la niña que se está investigando y la muestra del señor o presunto padre. Doctora, es frecuente escuchar que en Colombia este tipo de casos, este tipo de pruebas de ADN son frecuentes, pero ¿qué es más habitual? ¿Quién solicita más la prueba, el padre o la madre para saber quién es el padre de su hijo? Se solicita más por parte de las mujeres en casos donde los hombres no responden por el menor. Entonces, muchas mujeres acuden a bienestar familiar solicitando la cuota alimentaria, solicitando, interponiendo la demanda de paternidad para que el señor responda por el menor. Ese es el mayor número de casos que se presentan. No importa la edad de los niños, siempre y cuando haya un representante legal que sea, en este caso, la mamá. En los casos de bienestar familiar tiene que ser menor de 18 años. Pero cuando ya usted está adulto, su mamá le dijo, su papá nunca respondió por usted, y cuando menos se piensa, la mamá le dice a uno, vea, ese señor que se murió y dejó tanta plata, ese señor es su papá, pero nunca respondió por usted. Usted puede tener 40 años, 50 años y puede solicitar una prueba de paternidad, por ejemplo, para solicitud de herencia. Entonces, o simplemente porque tiene la duda y quiere saberlo. Claro, tiene la duda, quiere saberlo, cuando una persona es fruto de una relación extramatrimonial y los derechos económicos se están beneficiando solo los hijos reconocidos, pero usted quiere solicitar su parte porque usted también fue hijo extramatrimonial, por ejemplo, de un señor, no importa que usted tenga la edad que tenga, puede solicitar. ¿Se consulta en el eje cafetero de manera alta sobre las pruebas de ADN? Sí. Y hay un laboratorio donde se pueden hacer de manera particular y también a través de los juzgados de familia que lo solicitan por intermedio de los laboratorios de genética del Instituto de Medicina Legal. Cuando son demandas de paternidad que son de manera legal, ¿varía el costo cuando se hace de manera particular? Sí, varía el costo. Por ejemplo, en Pereira, el laboratorio de la Universidad Tecnológica de Pereira queda en la Torre Médica Pinares. Allá hay un laboratorio de genética en donde hacen las pruebas de paternidad. Hacen pruebas de paternidad que son informativas, que no tienen validez legal, pero que lo sacan a usted de dudas, en donde usted puede ir solo con su hijo o hija, o el que sospecha que es su hijo. Esas pruebas pueden tener un costo alrededor de unos 600.000 pesos. Pero cuando ya es por medio de una demanda de un juzgado de familia, si las personas son adultas y cancelan la prueba, las muestras generalmente, madre, hijo y presunto padre, 3 muestras de sangre, pueden tener un costo aproximado de 1.200.000, 1.300.000. Y hay que tener en cuenta que cuando se solicita la exhumación de un cuerpo, por ejemplo, usted quiere poner una demanda porque su papá nunca lo reconoció, pero el señor ya está muerto y está enterrado, por ejemplo, en un cementerio de Pereira, hay que solicitar una exhumación, tomar un fragmento de hueso de ese cuerpo, el costo aumenta porque el análisis genético, los gastos se aumentan, el proceso es diferente, mucho más complejo, entonces puede costar alrededor de unos 4 o 5 millones de pesos.
Bueno, de pronto ya es un tema ya de alguna manera más a un extremo, ¿no? En el que se necesita, ya tiene que ser una herencia muy grande, doctora, para uno poder pagar todos estos costos y tener un poquito muy seguro de este tipo de pruebas. Bueno, hay una figura jurídica que se llama el amparo de pobreza. Ajá. Cuando usted quiere salir de dudas, quiere reclamar unos derechos de un señor que fue su papá biológico, pero que nunca lo reconoció ni le dio nada, y el señor ya falleció o está vivo, lo que sea, pero usted como hijo pone la demanda, entonces usted puede decir al juzgado, quiero poner una demanda solicitando una herencia, pero no tengo dinero para pagar las pruebas, entonces le otorgan una figura que se llama amparo de pobreza, en donde le demuestra a usted verdaderamente al juzgado que usted es una persona que no tiene los recursos económicos para asumir el costo de esa prueba. ¿Y esa prueba la asumiría el Estado? ¿O El Estado, así es. directamente? Claro que sí. Doctora, seguramente a esta hora muchas personas que nos están escuchando se están preguntando dónde pueden averiguar sobre este tema. Deben tener alguna duda o algún caso en particular donde necesiten una prueba de paternidad. ¿A dónde se pueden dirigir? ¿Existen en todas las ciudades de Colombia este tipo de laboratorios? Bueno, a pesar que tener un laboratorio de genética forense es altamente costoso, los equipos son de alta tecnología, se necesita tener equipos en buen estado, calibrados, verificados. Un laboratorio de genética forense para hacer pruebas de paternidad, tener o decir voy a inventarme o a hacer un laboratorio puede costar alrededor de unos 3.000, 4.000 millones de pesos, porque no es solo el equipo, son los reactivos. Y usted puede tener un excelente equipo, unos reactivos de alta calidad, pero usted necesita tener el personal idóneo para manejar y para Personal interpretar. calificado, por Claro supuesto. que sí. Entonces es muy costoso tener un laboratorio de estos. Entonces en Colombia no estamos tan atrasados como mucha gente pensará. La famosa frase que uno dice, no, es que en Chipchombia, ¿qué vamos a hacer eso? Sí. No, estamos a la par de muchos de los laboratorios de Centroamérica y Suramérica. Inclusive acá a Colombia vienen funcionarios judiciales de México, de Costa Rica, de Honduras a prepararse, a entrenarse, a capacitarse, a conocer los casos de Colombia. Entonces no estamos tan mal como lo hemos pensado. En todas las ciudades principales hay un laboratorio. Todas las ciudades principales. Sí, que yo sepa, Medellín, Bogotá es la ciudad líder. Ajá. Tiene muchísimos laboratorios de genética forense. Bogotá, Medellín, Cali. Pereira es una ciudad intermedia, como siempre se le ha dicho, pero es una ciudad que tiene laboratorio de genética, el de la UTP ya lo dije, el de medicina legal, y muchas ciudades pequeñas en donde muchos laboratorios tienen convenios, toman las muestras y las remiten a otras ciudades. Que es una figura que de alguna manera le permite a mucha gente acercarse de cierta manera, ¿no? Claro que sí. Lo que hay que tener en cuenta es que los laboratorios de genética donde usted se haga la prueba, que estén certificados, acreditados, que tengan todas las normas legales y que cumplan pues con lo exigido en la ley 721 del 2001, que es la ley de pruebas de paternidad en Colombia. Bueno, estas pruebas de ADN, en el caso de paternidad, ya lo hemos hablado durante el programa, pero seguramente también sirve para identificar víctimas, personas que han fallecido y que uno está buscando. ¿También se maneja de esta manera? Claro que sí, es que el ADN es una tecnología que revolucionó las ciencias. Y una de las ciencias que se vio impactada positivamente por la implementación de las pruebas de ADN fue las ciencias forenses. En criminalística, en medicina legal, se entiende como una prueba reina las pruebas de ADN. ¿En cuáles delitos? Homicidios, delitos sexuales y procesos de identificación. Mire, por ejemplo, un caso que ha sido documentado en revistas científicas fue el de las Torres Gemelas, en donde quedaron esparcidos fragmentos humanos a muchos metros alrededor de la catástrofe. Y cuando los especialistas forenses y bomberos y policías entrenados recogían un dedo, un pedazo de oreja, un pedazo de nariz, algo que al parecer era un brazo, la única forma de saber qué era hacerle ADN a ese pedazo de dedo, a ese pedazo de oreja. Tratar de ir Claro, y armar un rompecabezas armando, genético. Sí, exactamente. En Colombia también se hace eso. Con los casos de los descuartizamientos, se encuentra un cuerpo sin cabeza, días después se encuentra una cabeza, pues la mejor forma es hacer una prueba de ADN.
Hay que hacerlo así para poder estar seguros que ese cuerpo, esas partes pertenecen al mismo cuerpo, digámoslo así. Y en delitos sexuales también, una víctima que haya sido abusada sexualmente y en la que se encuentren muestras biológicas, si días posteriores la fiscalía hace una captura de un sospechoso y se le toma una muestra a ese sospechoso, claro, entendido, siguiendo unos protocolos legales, pues se hacen pruebas genéticas. Entonces, las pruebas de ADN se utilizan para casos de criminalística, de homicidios, delitos sexuales, identificación, desastres masivos, desastres naturales, muchos casos que se identificaron con ADN en la reciente tragedia de Mocoa, se pudieron hacer fue precisamente con esta técnica de genética. Doctora, y no hablamos solo de pruebas de paternidad. Yo también quiero preguntarle, cuando hablamos de un delito sexual, cuando hay abuso, llámese violencia intrafamiliar o cualquier otro tipo de abuso sexual, ¿cuál es el tiempo límite en el que uno se puede dirigir para obviamente hacer la denuncia y además tomar las muestras? ¿Cuánto tiempo hay de reacción? Bueno, es lógico que cuando uno es víctima o conoce que alguien haya sido víctima, siempre lo recomendable es acudir lo más pronto posible a las autoridades y poner en conocimiento ese delito. ¿Eso qué facilita? Que las muestras o las evidencias que hayan quedado en el cuerpo o en las prendas o en la ropa de la víctima no se pierdan. La víctima no se bañe, no lave su ropa, porque ahí quedan los residuos de semen o de saliva o de restos de pelos, etc. Entonces, siempre acudir lo más pronto posible. Lo recomendable es el mismo día o al día siguiente. Muchas veces la víctima llega a la casa, se quita la ropa, se baña, se limpia, se asea, pero si la ropa que tenía puesta el día de los hechos tiene algún residuo biológico, llámese semen, sangre, saliva, puede dejarla secar a temperatura ambiente y cuando interponga el comunicado pues en la fiscalía, vaya a la fiscalía y diga yo tengo la ropa del día de los hechos. Entonces, aportar esas prendas puede facilitar mucho la investigación, acudir inmediatamente a una entidad de salud o a medicina legal a que le tomen las muestras lo más pronto posible. Yo no le puedo decir cuántos días porque la literatura forense no lo tiene establecido. Se han hecho muchísimos estudios en donde hay víctimas a las que inclusive 15 días después de un delito sexual se les han encontrado espermatozoides en su cuerpo, pero hay víctimas a las que al otro día ya no hay nada. Entonces todo depende de las actividades posteriores al hecho. Si se bañó, si se enjuagó, si se limpió, si la mamá fue a recoger al jardín a la niña y le vio la vaginita inflamada o el anito enrojecido, pero la baña y la limpia, le cambia el pañal, bota los cucos, pues está botando la evidencia. Entonces lo inmediato es acudir, aportar las prendas del momento de los hechos y tratar de no hacer una limpieza exhaustiva porque en el cuerpo de la víctima queda la evidencia. Y doctora, pues ya finalmente invitar a esas personas que de pronto han sido víctimas de este tipo de situaciones que denuncien. Claro que sí, la denuncia oportuna y acudir a las autoridades judiciales puede servir para que un delincuente sexual sea detenido y no siga cometiendo los mismos delitos. Entonces, siempre la invitación es a que, aunque hay mucho desasosiego en la sociedad hoy en día porque la gente no confía en la justicia, acudir a la justicia, no tomar medidas por su propia mano, sino acudir a las entidades judiciales que están prestas para colaborar. Doctora, ¿dónde la gente puede conocer un poco más sobre todo este tema o consultar con ustedes directamente estos temas de pruebas de ADN? Bueno, pues en la página web de Medicina Legal, www.medicinalegal.gov.co, ahí hay mucha información acerca de cómo hacer las pruebas de ADN. También en el laboratorio de la UTP, creo que es la página Genética Médica UTP, la pueden buscar por cualquier buscador de internet. Y cuando la gente se mete a Google a hacer búsquedas, tener en cuenta poner siempre en el buscador como palabra clave Colombia, porque usted pone pruebas de ADN y le salen las pruebas de ADN de Perú, de Brasil, de Ecuador, entonces haga la búsqueda en Colombia. Pruebas de ADN Pereira, pruebas de ADN en Colombia, ¿cuánto vale una prueba de ADN en Colombia? Búsquela siempre con la palabra Colombia o Pereira, o la ciudad donde usted quiera hacer la investigación, para que le salga información relacionada con la ciudad o con el país y pueda usted tener los teléfonos de contacto